esto de medicina basada en evidencias. El tema es que a veces se simplifica esto y a mí me gustaría que lo pensemos un poco más en profundidad. Por eso el subtítulo dice ¿para qué fue pensada la medicina basada en evidencias y por qué es más complejo de lo que parece? El tema es que definiciones de medicina basada en la evidencia hay un montón, porque esto, la medicina basada en evidencia, el concepto, y debe tener, ya fue alrededor de los 90 más o menos, así que ya tenemos como 30 años. Entonces, definiciones hay varias, pero a mí me gustó esta que dice que es un término que fue creado para animar a los médicos a rendir el debido respeto a la mejor evidencia disponible a la hora de tomar decisiones, digamos. Y hay otro tipo de definiciones que son las de diccionario de castellano, que a veces, en algunos casos, no coincide con la idea científica o médica que tenemos nosotros, porque a veces dicen que podría llegar a ser hasta la certeza clara e innegable de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella, y esto no es el caso de la evidencia considerada científicamente. El tema es por qué surgió esto de la medicina basada en evidencia, por qué se planteó en un determinado momento. Y el asunto, ustedes llegaron después, en buena parte afortunadamente, pero había una época donde no era raro que los médicos hicieran cosas y cuando se les preguntaba por qué, decían, y bueno, porque a mí con esto me va bien. Entonces, pero ¿por qué le estás dando digoxina a la insuficiencia cardíaca? Y bueno, porque mis pacientes mejoran con eso. Es decir, estaba todo muy, muy basado en aquello que hacía cada uno. El famoso es porque a mí con eso me va bien. Y hasta en los congresos, en aquella época, no era raro escuchar que alguno dijera, voy a contar mi experiencia con tal cosa. Con esto no estoy diciendo que la experiencia personal no sea importante, todo lo contrario, pero había una especie casi de, como el famoso, cada maestrito con su librito. Entonces había que tratar de ordenar esto, además a medida que crecía la información, había que generar un orden. Entonces los problemas que había en esa época era que había una amplia disparidad en las decisiones médicas, como decía antes, cada uno hacía un poco lo que quería. Se indicaban muchas intervenciones cuya eficacia y utilidad no estaban comprobadas, y que había otro problema también, es que lo que sí se sabía, a veces había problemas para aplicarlo, es decir, no se aplicaba. Entonces la solución que se encontró fue la solución de los trials, es decir, los estudios prospectivos randomizados, que ustedes, algunos ya deben estar familiarizados, pero si yo quiero demostrar hoy la utilidad de una droga, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, yo tengo que juntar una cantidad de pacientes, a un grupo le tengo que dar la droga, a otra no se la tengo que dar, es decir, el grupo placebo tiene que ser en general a doble ciego, es decir, ni el paciente ni el médico sabe qué está recibiendo cada uno, y después lo tengo que seguir durante un tiempo y ver cuántos eventos hay. Entonces, ese es hoy lo que consideramos como los estudios prospectivos randomizados. Entonces, la idea es que hoy cuál sería el manual de instrucciones para la medicina basada en evidencias, es nosotros tenemos que conocer las evidencias, que serían nuestra caja de herramientas, pero hay una serie de requisitos de uso. Hay que incorporar, además de nuestro criterio clínico, tenemos que tener un modo de pensamiento epidemiológico y estadístico. Hoy, por lo menos, los rudimentos de lo que es la estadística para analizar los estudios es necesario tener. Por supuesto, a eso hay que agregarle
una experiencia y juicio clínico, y la tercera pata de la mesa es que tenemos que ver los valores y preferencias de los pacientes. Es decir, evidencias hubieron siempre, porque salvo, no sé, situaciones que se hacía sin ningún tipo de criterio, siempre hubieron evidencias. El tema era que no había un rigor y no estaba esta posibilidad de hacer estudios prospectivos randomizados por varias razones. Una, porque no se contaba con Internet. Hay que decir que si yo hoy quiero hacer un estudio, una investigación sobre una determinada patología, yo supongamos que tengo que juntar 5.000 pacientes, y el que tenga que juntar 5.000 no es un número arbitrario, sino que está calculado de acuerdo a qué tamaño tiene que ser la muestra, y yo en mi centro jamás puedo juntar esos 5.000 pacientes. Entonces, tengo que estar comunicado con otro centro que puede ser de mi misma ciudad o de otro país o de otro continente. Entonces, hoy, gracias a Internet, hay muchos centros que están conectados entre sí. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de miocardiopatía hipertrófica apical, que no hay muchos, pero si yo estoy conectado con 5 o 6 centros que tienen experiencia, probablemente juntemos 2.000 pacientes, entonces podemos hacer un estudio. Entonces, eso yo creo que ha sido una de las herramientas que posibilitó esta situación. Entonces, hoy ustedes van a ver muchísimas veces que aparece lo que se llaman las guías y consensos, porque claro, hay tanta información ahí dando vuelta que hay un momento que hay que ordenar. Durante mi residencia, yo entré en mi residencia en el año 84, todavía el tema de los trials no habían surgido, que empezaron en los 90, y uno estudiaba mucho de los libros, y si quería obtener información se iba a la biblioteca, buscaba las revistas científicas, que habían 3, 4, y con eso uno se manejaba. Hoy de cardiología, yo no sé, tiro 150 revistas científicas, y probablemente me quede corto. Y además las publicaciones no son una vez por mes como era antes, sino que se publican una vez por semana. Y después hay revistas especializadas, ya no es solo de cardiología, hay de electrofisiología, de insuficiencia cardíaca, de arritmias, de lo que ustedes quieran. Ya hay revistas científicas especializadas. Entonces es tanta la cantidad de información y la distinta manera en que fue demostrada que había que ordenar. Entonces, como ustedes ven ahí, que eso además después eso ha cambiado, pero ustedes van a ver que en general hay recomendaciones clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 es aquella recomendación, aquella evidencia que está recomendada o está indicada porque ha sido demostrada que es beneficiosa, útil o efectiva. La clase 2, y ahí ya es medio como que la evidencia es conflictiva, no todos coinciden, a cierta divergencia de opinión acerca de la utilidad o la eficacia, y ahí hay dos líneas, una que es la 2A, que es, en general la mayoría coincide en que es útil, eficaz y por lo tanto debería ser indicada, y en la clase 2B, que ahí ya hay medio, no todos coinciden, por lo tanto podría ser indicada esa intervención. Mientras que la clase funcional 3, la clase 3, está claro de que no es ni útil ni efectiva, hasta podría ser perjudicial y por lo tanto no está recomendada. Y cómo es, de dónde provino esta información, porque eso también jerarquiza. Y ahí esto de A, B y C viene porque el nivel de evidencia A es la de mejor calidad, porque fue demostrado en múltiples estudios randomizados o en metaanálisis, y después vamos bajando en la calidad de información. El nivel B es un solo estudio randomizado o varios estudios no randomizados, y el nivel de evidencia C es opinión de expertos, o hay un consenso porque hay pocos estudios o hay registros.
Entonces, ahí en síntesis, la clase 1, la recomendación es fuerte porque los beneficios superan largamente a los riesgos. La clase 2A es moderada, los beneficios superan a los riesgos, pero no tanto. En la clase 2B ya es más débil la recomendación porque los beneficios son mayores o pueden ser iguales a los riesgos. Y la clase 3 definitivamente es la peor porque no hay beneficio, es la misma beneficio que riesgo, o peor todavía, el riesgo es mayor que el beneficio. Bueno, esto volvemos a lo mismo. La información puede venir de estudios randomizados, de estudios no randomizados, hay información limitada o puede ser solo opinión de expertos. Por eso es que ustedes van a ir manejando esto, algunos probablemente ya lo conocen, los que tienen tiempo de experiencia, pero es parte del asunto. A esto hay que aclarar que con el paso del tiempo esto cambia. Por eso hoy los médicos tenemos que estar siempre actualizándonos. Este es un ejemplo que traje burdo, pero si ustedes ven acá este gráfico, por ejemplo, acá tenemos estudios en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. En el año 2012, la recomendación está en amarillo, el acceso radial, quiero decir, por dónde se entraba para hacer el cateterismo. En el 2012 la recomendación de entrar por el acceso radial era 2A, es decir, debería ser considerada. A partir del 2017 ya es clase funcional 1, clase funcional, dale con la clase 1, recomendación clase 1. Es decir, que muchas cosas que en un momento, hasta incluso miren acá, la revascularización completa, es decir, hacer la angioplastia a todas las arterias que están obstruidas durante un infarto agudo, en el 2012 hacer eso no estaba indicado, era clase 3. Y en el 2017 ya es clase 2A, y les diría que ahora ya es clase 1, que después en algún momento lo vamos a discutir. Y así con todo, es decir, ustedes a través de los colores pueden ver cómo cambia durante el paso del tiempo. Por ejemplo, el uso puede ser al revés, no solo que lo que se usaba poco ahora hay que usar, sino que lo que se usaba mucho, por ejemplo, la oxilibralidurina, estaba recomendado clase 1 y después pasó a clase 2 y no me extrañaría que ahora esté con clase 3. Es decir, que la medicina va cambiando, por eso las guías y consensos son publicadas a cada X cantidad de años, porque lo que fue dicho hace 1 o 2 años ya perdió actualidad. Bien, entonces tenemos evidencias en algunas cosas, una evidencia fuerte, fue muy bien obtenida, está muy bien demostrado y está indicado que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Bueno, teóricamente esto sería muy fácil, pero el tema es por qué es más difícil de lo que parece. Y yo tengo este gráfico que en muchos casos a mí por lo menos me permite entender y quiero compartirlo con ustedes. En general la medicina hoy tiene 4 protagonistas necesarios, que son los que se dedican a investigación científica, las sociedades médicas, los médicos y los pacientes. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo. La investigación científica tiene una tarea que es producir conocimiento. ¿A dónde se aparece la investigación científica? En los yernos. Las sociedades médicas tienen que tratar de procesar esa información y recomendar la evidencia, que es lo que sale con las guías y consensos. Los médicos nos cabe la tarea de adquirir esa información, esos conocimientos y poder aplicarlo. El terreno donde nos movemos, la arena, es la de la práctica clínica. Y los pacientes, esto está muy simplificado, lo que tendrían que hacer es cumplir, es decir, llevar a la práctica nuestras indicaciones, y el tema es que a dónde se desenvuelven ellos es en la vida cotidiana. El tema está que a veces no hay tantos acuerdos con eso, porque a veces lo que se investiga sale publicado y lo que dice las guías y consensos, no siempre los médicos lo sabemos, no siempre lo aplicamos o
no queremos aplicarlo o no podemos aplicarlo, y después cuando los médicos nos dirigimos a los pacientes, estos no siempre pueden, quieren o están en condiciones de llevar adelante las cosas que nosotros decimos. Esto pasa en todos los órdenes de la vida, y a veces decir lo que hay que hacer es muy fácil, después hay que llevarlo a la práctica. Al que le toca llevarlo a la práctica, ahí se encuentra con otros problemas. Hay una frase conocida era un jugador de béisbol de Estados Unidos que era medio pícaro, que decía esta frase del estilo que acá decía Maradona, que decía que en teoría no hay diferencia en teoría y práctica, pero en la práctica sí. Es decir, que hay una cantidad de obstáculos que hacen que estamos lejos de que todo sea tan sencillo. El problema que tenemos al diagnóstico de situación, que a veces existe evidencia sobre lo que hay que hacer, pero no se aplica. Otras veces existe evidencia, pero no debe aplicarse por X condiciones que vamos a ver después. Otra es que no hay evidencia y sin embargo tal intervención o tal droga se usa. Y otra vez es que no hay evidencia sobre determinada cosa, porque hay infinidad de contextos y escenarios donde todavía no hay evidencia, pero no nos queda otra que decidir. ¿Están todos? ¿Me están escuchando esto de cuando uno habla y no sabe quién está ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, Doc. Sí. El tema es que hay algunos obstáculos. Uno, que el médico puede que no aplique porque no sabe. Es un problema de conocimiento. Es un tema, porque hoy lo que hay que saber es infinito. A veces uno puede saber y al tiempo se olvida. Hoy tenemos, por suerte, la herramienta del celular que podemos chequearlo en el momento. Algunas cosas que nos olvidamos. La otra es que el médico no puede, si no lo aplica porque no puede, hay un impedimento. Por ahí en el centro donde trabaja no existe tal posibilidad. O está trabajando lejos de un centro, entonces no lo puede hacer, sabe lo que hay que hacer, pero no lo puede hacer. Otra es que el médico no quiera porque no está de acuerdo con lo que está recomendado. Y puede que tenga razón, hay que saber justificar cuando uno no está de acuerdo, porque hay mucha información que es dudosa. Piensen ustedes que no todo lo que está publicado es muy santo, digamos. Acá hay muchos intereses económicos, entonces cuando se publica que tal droga es efectiva, acá hay la diferencia entre si se va a aceptar o no. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, entonces hay mucha presión económica. Y después también está el paciente puede no aplicarlo, el impedimento puede ser económico, no tiene la plata, o simplemente le indicamos algo y tiene efectos adversos, no puede, es una realidad. Otra es que no adhiere. Este es un tema gravísimo, serio, del cual estamos progresando poco, porque el paciente, como les dije la otra vez, está demostrado que en muchísimos escenarios, que nosotros en un consultorio le indicamos un medicamento, solo el 50% va a la farmacia y lo compra, o pacientes que salen internados y al cabo de un tiempo dejan algunos o usan menos dosis. O lo otro es que el paciente no quiere. Bueno, nosotros podemos indicarle que se tiene que operar de una cirugía de triple bypass, pero él tiene 82 años y dice para él ya vivió lo que quería vivir, no quiere pasar por esta experiencia y no lo hace. Bueno, eso es una postura que es entendible. Entonces, esa es la situación. Y después pasa algo que es común, y es que no todo lo que se publica, las poblaciones que eligen en los trials representan el mundo real. En los trials, muchas veces, primero, lo va a hacer ejemplo, los pacientes muchas veces más graves no están incluidos, los más añosos, y ya tienen insuficiencia renal crónica, en algunos trials no están incluidos.
o puede que la proporción de mujeres incluidas en el trial no sea satisfactoria. Ese es un tema que están tratando de mejorar con el paso del tiempo. Entonces, ese escenario ideal de los trials no necesariamente es el del mundo real. Por eso, intervenciones que han demostrado disminuir la mortalidad en distintos estudios prospectivos randomizados ven atenuados sus beneficios en estudios de población porque hay una diferencia entre los individuos altamente seleccionados de los trials y los de la práctica habitual. Otro asunto es que muchas veces cuando se publican estudios son pacientes que no tienen muchas comorbilidades. Por ahí nosotros tenemos una droga que fue efectiva en la enfermedad coronaria crónica. Pero, claro, mi paciente además tiene un clearance de creatinina de 30, digamos, y consume crónicamente antiinflamatorios por artrosis. Entonces, ahí es un problema, porque la cantidad de comorbilidades, como muestra el gráfico, va creciendo, va aumentando a medida que aumenta la edad de los pacientes. Y en general, la mayoría de los pacientes tienen, por lo menos más de 75 años, dos comorbilidades, que con esta hay uno de cada 4 que tiene morbilidades múltiples. Como decía antes, otro obstáculo para llevar adelante lo que ha demostrado la evidencia es la falla de adherencia, que hay de distintos tipos. Hay pacientes que son perfectos o casi perfectos para cumplir, otros toman casi todas las dosis pero con cierta irregularidad en los horarios, otros omiten algunas dosis y no tienen irregularidad en los horarios. Hay pacientes que, como dice, toman 3, 4 vacaciones por año, y meses que no lo toman, otros que toman frecuentes vacaciones, y hay otro que es el más simpático de todos, que no lo toman nunca, pero cuando falta una semana para venir al consultorio, ahí empieza a tomar todo, entonces es lo que se llama ahí la adherencia de guardapolvo blanco. Este es un tema importante porque mucho de lo que se investiga y que estaría demostrado para mejorar la salud de los pacientes, el grueso, todo el pool, la masa de evidencia, tiene que pasar el filtro de la adherencia para llevar a la práctica. Incluso se dice que si nosotros no inventáramos no se investigara ningún nuevo fármaco para determinados problemas, paráramos durante 10 años, pero durante esos 10 años mejoráramos la adherencia, que en vez del 50% fuera del 80%, con eso mejorarían los resultados de un montón de enfermedades drásticamente. El tema es que se investiga poco, digamos, porque a nadie le interesa. Eso los que ponen el dinero, lo que les interesa es meter fármacos en el mercado, porque con eso ganan dinero. Uno podría decir, bueno, pero si las tomara mucho tiempo también ganan dinero, pero evidentemente no está así. Por lo cual la venida de la investigación es mucho más, tiene mucha más circulación que la avenida de la adherencia, pero bueno, es más allá de lo que se investigue, cómo se destinen los recursos. Nosotros en consultorio, en distintos lados, tenemos distintas herramientas, que no es el tema de hoy, pero que he trabajado mucho con esto me interesa. Y, por supuesto, un tema importante para que los pacientes tengan es la polifarmacia, digamos, hay 1 de cada 4 pacientes mayores de 65 años toman más de 5 medicamentos, así que piensen eso en términos de costo, de molestia, de efectos adversos, de interacciones, en fin. No es sencillo. Por lo cual, en definitiva, decidir es una negociación entre 3 partes, porque está el paciente, está lo que dice la evidencia y está lo que vemos nosotros. Por eso hay veces que nosotros, como está el cartel en verde, nosotros podemos aplicar el tratamiento ideal, que es de las recomendaciones basadas en la evidencia. Otras veces
tenemos que adaptar eso a la realidad del paciente y a veces al final tenemos que negociar y darle el que es más eficaz y menos agobiante. Quiero decir que a mí la guía me puede decir que tengo que darle 4 fármacos a una determinada entidad. Yo por ahí después al final puedo darle 2 o 3 y tengo que elegir cuál en función de la cantidad, el que es el más importante desde el punto de vista de la sobrevida, el que está más el paciente que no de efectos adversos, o puede que el paciente lo que está priorizando es su calidad de vida, entonces yo tengo que priorizar eso. Entonces, todo esto, por eso la medicina es tan interesante y tan apasionante, porque si no, pondríamos todos los datos en una computadora, habrá que ver qué hace la inteligencia artificial con todos nosotros, pero por ahora tenemos que estar más. Y a veces cuando no se puede ponerse en el lugar del paciente, hay cosas que uno no se da cuenta. Claro, en la etapa de internación, el paciente está entregado, está acostado en una cama, tiene un rol relativamente pasivo, entonces hay algunas cosas, y la internación en general relativamente corta. Después el problema es cuando el paciente en el consultorio le piden un montón de cosas, y al cardiólogo uno le pide el ecoestrés y le pide un dolor de vaso de cuello, pero también vio el gastroenterólogo que le pide una colonoscopía, el traumatólogo le pide una resonancia de columna, entonces el paciente ya le tienen poner una carpita en la vereda de la clínica para vivir ahí para que más cerca, porque si no uno tiene que volver. Una cosa que es muy importante en la medicina es también saber de prescribir, que nosotros no tenemos en castellano una palabra así, los norteamericanos en el sentido siempre encuentran en una palabrita algo que describe mejor, pero que es, el concepto sería que hay que saber retirar los medicamentos que no están demostrados, no sirven. Eso es de todos los días, hay que saber sacar, no es solo que el médico tiene función de indicar a los pacientes, de indicar los medicamentos, hay que sacar cuando no sirven, están indicados o son perjudiciales. Eso es de todo. Después tenemos, como decía antes, que no de todo hay un conocimiento. Que a veces el conocimiento es parcial o es imperfecto, pero nosotros igual estamos condenados a decidir. De hecho, hay infinidad de situaciones, o aunque haya evidencia, nosotros tenemos que ver de qué se trata el tema del paciente. Y bueno, ahí hay una cantidad de cosas que uno tiene que apoyarse porque sí, de la experiencia personal, o uno tuvo pacientes similares al que está atendiendo en este momento, por supuesto uno se apoya con interconsultas con amigos que son subespecialistas en cosas. Yo tengo una duda con un paciente con una estenosis aórtica, tengo un amigo mío que se dedica a eso, otro que se dedica a miopatía hipertrófica, ven mucho más pacientes de eso que yo, y que por qué no voy a aprovechar esa posibilidad. Por supuesto que la opinión de los líderes de determinadas materias es importante, o uno dice, a ver, pero ¿qué están haciendo en el hospital italiano con estos pacientes? Esto sirve, la información que uno trata en las charlas, en los cursos, lo que en artículos, libros, todo eso uno busca. Hoy esto nuevamente con el tema de internet, yo puedo tener un paciente raro, pero pongo eso en cualquier cosa y seguro que me aparece algo publicado sobre ese paciente, a ver qué hicieron con ese paciente en particular que yo no sé bien qué hacer. El tema es que hay situaciones que no se puede investigar. Yo me acuerdo que cuando empezó toda la fiebre de la medicina basada en evidencias, entonces, claro, algunos médicos estaban medio escandalizados con la medicina basada en evidencias, querían defender el viejo estilo de hacer las cosas. Entonces apareció esta publicación, que por supuesto es el chiste, que decía, bueno, el uso de paracaídas, ¿quién se animaría a hacer un trial
para demostrar que sirve. Entonces, un grupo que se tira de un avión con paracaídas y otro no, para demostrar que el paracaídas es útil y efectivo para prevenir la muerte y los traumatismos. Obviamente, hay situaciones que no se puede o ya no tiene sentido. Un ejemplo, la estenosis aórtica severa con síntomas tiene indicación de cirugía. Eso provino de la experiencia, de lo que se vio, pero no se hizo ni se va a hacer nunca una operativa. Tiene estenosis aórtica severa, tiene disnea, a un grupo lo vamos a operar y a otros no, y vamos a ver cómo les va. Eso no se va a hacer. Incluso yo siempre traigo como este ejemplo, ustedes jamás dejarían de indicar heparina endovenosa a un paciente con un TEP. Sin embargo, este es el estudio con el cual está basado la indicación de heparina en el TEP. Está basado en un estudio totalmente desprolijo con 35 pacientes que fue publicado en 1960, digamos. Y sin embargo, esto a nadie se le ocurriría hoy hacer, no, vamos a empezar de nuevo. Como este estudio no fue prospectivo randomizado y estuvo muy malo, vamos a hacer. Entonces, hay cosas sobre las que no se vuelve porque el sentido común dice que no tiene sentido. Entonces, un desafío para nosotros es, bueno, cuando tenemos que movernos dentro o fuera de las guías, y cómo aplicamos. Porque un trial, un estudio prospectivo randomizado, los resultados es la generalización, es decir, el tratamiento que está recomendado para la mayoría de los pacientes. Si yo quiero hacer un estudio de insulina cargada con función sistólica preservada, los resultados, yo obviamente tengo que definir muy bien lo que se llaman los criterios de inclusión, a quién voy a aceptar incluir y los criterios de exclusión. Pero si yo digo, bueno, el rango de edad, como dije justamente, va a ser entre los 18 y los 75 años. Y pueden ser diabéticos o no diabéticos. La función renal, bueno, obviamente que los pacientes no se van a parecer. Por eso el resultado va a ser una generalización. Y nosotros en la práctica tenemos que ver cómo a veces es una individualización de los resultados y cuál es el tratamiento ajustado a mi paciente. Por eso la pregunta que uno siempre se tiene que hacer cuando tiene el resultado de un trial y tiene al paciente ahí al lado de uno, es si los resultados obtenidos en ese trial determinado son trasladables a mi mundo real, donde las características de mi paciente y los resultados del centro donde yo trabajo no son los mismos que lo publicado en un trial. Este es un trabajo que marcó mucho una época que fue publicado en el 2016, que es el estudio Stitches, que fue estudio de comparar cirugía de bypass con tratamiento farmacológico, en realidad cirugía bypass más tratamiento farmacológico, contra tratamiento farmacológico en los pacientes con enfermedad coronaria y mal ventrículo. Y lo que mostró que a lo largo de 10 años la cirugía era mejor que el tratamiento farmacológico en el sentido de que disminuía la cantidad de muertes y de internaciones en esos pacientes. Esa es la conclusión general. Pero después tiene que ver, bueno, a ver, para mi paciente es el del Stitches. Acá dice que la mediana de edad fue 60 años. Mi paciente tiene 73. ¿Será que aplica lo que fue demostrado en el Stitches? ¿Se aplicará a mis pacientes? Y mis pacientes mujeres, en el Stitches solo el 12% eran mujeres. O lo otro es, ahí dice que con respecto a qué tipo de angina de pecho tenía, dice que había por lo menos un tercio de los pacientes no tenían angina de pecho. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, en clase funcional 4 solo eran 3%. Mi paciente tuvo insuficiencia cardíaca en clase funcional 4. ¿Será que eso se aplica en las conclusiones generales? Y además en el sticker, si yo recuerdo bien, la mortalidad de la cirugía era menos del 4%, que es muy bajo para una población que suele tener
alta mortalidad operatoria. Mi centro tiene esa mortalidad. Digamos, cuando yo mando a operar a un paciente con enfermedad coronaria, mal ventrículo y eso, mi centro, ¿qué experiencia tiene? No siempre, tengo que decir que no todos los centros indican qué mortalidad tienen. Con lo cual, nuevamente, hay que ver si lo que dice el trial ajusta al paciente que yo tengo al lado. El tema está, esto no es tan sencillo explicar, voy a intentar. Supongamos que yo invento una droga, llama el Guaigrelor versus placebo en el síndrome coronario agudo con elevación del ECT. Bueno, yo recolecto un montón de pacientes para hacer eso. Esta es la población. La población, por supuesto, yo trato de homogeneizarla en el sentido de que defino bien. Acá, por ejemplo, y tienen que ser entre 18 y 75 años, que sientan los dos sexos, tienen que tener menos de 12 horas de evolución del infarto, entran diabéticos y no diabéticos, y el clearance de creatinina tiene que ser mayor de 30. Estoy hablando. Ahora, acá yo definí un poco a quiénes yo iba a hacer la investigación para ver si esta droga era mejor que el placebo en el infarto. Entonces recluto a estos pacientes. Pero los pacientes obviamente pueden tener una, varias o distintas. Hay un paciente prototípico, que va a ser verde, que uno supone que seguramente se va a beneficiar con el tratamiento. Hay un paciente en azul, por sus características, que puede que sí, puede que no. Y hay un paciente en rojo que seguramente le va a ir mal. Pero las conclusiones van a ser publicadas con respecto a un promedio. Entonces, cuando viene la publicación, resulta que efectivamente el promedio que va a publicar va a decir que le fue bien. Pero, por ejemplo, si tiene 75 años, mujer, 10 horas, diabético, con un CLI de 35, seguramente le fue mal. Si es un hombre de 55 con 3 horas de infarto, no es diabético y un CLI de creatina 70, seguramente le va a ir bien. Y después ya en la situación intermedia, cuando tiene 75, hombre, no entró con 3 ni con 10 horas, con 7 horas de infarto, no es diabético, pero se ve que ya tiene un toque renal, y acá no sabemos si le va a ir bien o le va a mal, pero las conclusiones van a ser las mismas. Quiere decir que en el análisis de las subpoblaciones, que uno está limitado por un tema estadístico, uno va a decir, la conclusión del estudio de este invento que digo yo, va a decir que el Guaigrelor significativamente redujo la tasa de eventos vasculares mayores y tiene que ser indicado en todos los pacientes con infarto. Pero uno sabe de que es probable que a algunos les sirva más y a otros les sirva menos. Hace unos años salió publicado este estudio que es de indicación de empaglifosina en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Para los que no saben, para la insuficiencia cardíaca con función sistólica deteriorada, hay muchos fármacos que han demostrado reducir la mortalidad, pero en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, hasta el día de hoy, los numerosos intentos no han demostrado casi nada. Hasta que apareció este estudio, ya tienen que empezar a averiguar qué son las glicosinas, los inhibidores de la SGLT2, y resulta que este estudio demostró que la empaglifosina reducía el riesgo del evento combinado, combinado de muerte e internación por insuficiencia cardíaca. Hasta incidencia del evento primario, que era la suma de internaciones y muertes. Con el placebo en el seguimiento, que fue de casi 3 años, hubo un 17.1.
con empaglifosina 13.8, de ahí sale este valor que es una reducción del 21%. Después uno ve que en realidad lo que principalmente bajó fue el número de internaciones, no de muertes. Entonces, la conclusión del estudio que fue, la empaglifosina redujo el riesgo combinado de muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca con insuficiencia cardíaca preservada. Esa es la conclusión. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero realmente, ¿cuál es la magnitud del beneficio? Entonces, acá estaba, por ejemplo, con el placebo, si los pacientes que no recibían, como se llama, empaglifosina, los que están rojos serían los que tuvieron eventos. ¿Sí? O sea, 17 de 100 pacientes en 3 años tuvieron eventos. Los que recibieron empaglifosina tuvieron 14. Entonces, quiere decir que en realidad la diferencia fue 3 pacientes. Es decir, dicho de otra manera, yo tengo que tratar a 100 pacientes con empaglifosina durante 3 años para ayudar a 3 pacientes. Que además se los ayudo con respecto a la internación de insuficiencia cardíaca. Quiere decir que con droga o sin droga, 97 de los 100 pacientes evolucionaron igual. A los que terminé ayudando fueron solo 3. ¿Ustedes me están siguiendo? ¿Están ahí o ya se fueron? Aquí andamos, Doc. Estamos. Andamos, todo bien, Doc. Doc, hay compañeros que quieren entrar. Con algo que está recomendado por la guía sin consenso, pues decir, pero realmente, ¿cuál es el beneficio que le estoy dando a estos pacientes? Justifica, porque digo que la empaglifosina o las glifosinas hoy están entre 60 y 80 mil pesos por mes, porque es el descuento que tienen por las cosas. Entonces, realmente justifica, por eso digo que a veces hay que evaluar bien cuál es la magnitud real del beneficio. Así como decía antes, solo 3 pacientes modificaron su evolución con empaglifosina y evitaron un evento. Para ir terminando, digamos que 2 conceptos, uno de este médico que es uno de los pioneros de investigación en aterosclerosis, que dice que en nuestra práctica clínica debemos esforzarnos por implementar lo que ya sabemos basado en evidencia. Si no podemos hacer lo que nos canta, no podemos ignorar, tenemos que respetar lo que es la evidencia, pero nunca permitir que las guías y algoritmos reemplacen nuestro vínculo con el paciente individual y nuestra experiencia clínicos, adaptando a las particulares circunstancias, necesidades y preferencias de nuestro paciente. Y esto otro que a mí me gustó mucho, que son 10 pensamientos sobre el tratamiento basado en las guías, que son lo que resumí en 5. Este médico dice que sería útil agregar una recomendación categoría D, que el beneficio o el daño es desconocido, porque para ser honestos, muchos tratamientos caen en esa categoría. Que la excesiva confianza al tomar decisiones sobre la vida de los pacientes puede resultar peor que decir no sé. Que no se puede simplificar el problema en una serie de cajas de colores. Hay que dejar que los médicos lean toda la evidencia y saquen sus propias conclusiones. Eso es importante, porque si yo puedo leer en una guía que está recomendado, pero tengo que ir a leer, tengo que leer los estudios. No puedo quedar solo con la receta de cocina, tengo que ir a leer. Por ahí me están vendiendo cualquier cosa.
Lo otro es que el riesgo de codificar cada aspecto de la medicina es acabar por atrofiar nuestras habilidades de valoración clínica. Esto se ve muy seguido, y es que se sabe simplemente lo que hay que hacer, pero no por qué, para qué, cómo. Es lo que yo le decía antes, en la clase pasada, uno indica inhibidores de la enzima convertidora en suficiencia cardíaca con función histórica reducida, pero tiene que saber por qué. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico por lo cual estas drogas sirven? ¿O por qué sirve la espirolactona? ¿O por qué sirven los beta bloqueantes? Y no alcanza con saber qué es lo que uno le tiene que dar. Eso obviamente es un requisito. Justamente porque no queremos una generación de médicos incapaces de analizar la evidencia por sus propios medios, digamos que lo que yo por lo menos en el lugar que ocupo trato de que no solo sepan lo que tienen que hacer, sino que sepan por qué, en qué está basado, porque cuando la cosa viene fácil, uno enseguida trata de eso, pero uno tiene que estar preparado también para las situaciones que son imprevistas y que no viene el paciente completito con todo para eso. Bueno, a los que llegaron tarde, porque hoy yo tenía un inconveniente con esto. El tema es, yo les había pasado en la semana cuál era la información y sin embargo para entrar al Zoom y hoy muchos estaban pidiendo que no sabían cómo era, entonces eso retrasó y hoy se complicó por un tema tecnológico acá con esta computadora que ya se me va a resolver los problemas que tienen. Pero si no entran, es lo que les dije la otra vez, si no entran en horario, si no leen lo que están en los grupos de WhatsApp, bueno, la semana que viene nos vamos a ver allá presencial, ahí ya entramos directamente en la discusión de casos, así que vayan despiertos, bañados y les voy a tomar lista, a ver, así que prendan los audios para que lo pueda saber. Alcócer Tolosa. ¿Está conmigo? ¿Los médicos? Sí. Estaba esperando los que estén, o la angioplastía, o el cateterismo, no sé qué está esperando. ¿Dónde? En su casa. Carito, apaga el audio. Hola. Está Alcócer, está. Andrade Campos Andrea. Aquí, Doc, sí. Está, sí, Arrieta Alian Roger. Vende Jesús Rodríguez Wilhelm.